Bueno, el diputado Jonathan García, no te vayas a adelantar porque el tema de las elecciones lo vamos a tratar también, pero este tema de la ley antibloqueo y decías en esa introducción que el problema de que no se le ha permitido a Venezuela comprar muchos medicamentos por el bloqueo que hay. Se supone que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente le ha dado el sí a la propuesta del presidente Nicolás Maduro, pues podemos tener alguna esperanza de decir que con la ley antibloqueo se van a lograr muchas cosas. Para que nos expliques eso, Jonathan. Sí, bueno, como todo el pueblo venezolano sabe, ha habido en los últimos 5 años una Asamblea Nacional que se dedicó exclusivamente a construir un bloqueo contra Venezuela, creyendo que someter al pueblo venezolano a las penurias que lo han sometido con ese bloqueo iba a lograr echar por tierra la revolución bolivariana y el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro, que es continuación del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Ese bloqueo, aun cuando es un concepto muy general, en lo específico se constituye en cientos de lo que llaman el gobierno de Estados Unidos de sanciones, porque ellos nunca hablan de bloqueo, no reconocen el bloqueo como concepto, pero lo que no pueden ocultar es que han pedido sanciones. Incluso hay cualquier cantidad de videos de Julio Borges, de Vecchio, del propio Juan Guaidó, bueno, de los voceros norteamericanos, Bromfeld, y bueno, de toda esta camarilla de gente que se ha concertado contra Venezuela, donde ellos no solamente dicen que han pedido las sanciones, sino que celebran que las han logrado y compiten entre ellos de quién ha logrado más sanciones. El que logró más sanciones fui yo, que yo fui el que logré y fui para Europa y logramos que sancionaran PDVSA, y logramos que sancionaran el Banco Central de Venezuela, y logramos que le bloquearan las cuentas, y logramos que, y bueno, ellos se dedicaron a eso durante estos años creyendo que antes de que terminara el periodo de la Asamblea Nacional el gobierno iba a caer, y ellos iban a cobrar el resultado de haber creado todo este entinglado de sanciones que son lo que sumada una con otra, cientos de sanciones, se cuentan más de 300 en este momento, más los 7 decretos ejecutivos, que el primero fue el de Obama, 2 hizo Obama, 5 ha hecho Donald Trump, este gobierno que va a elecciones en los próximos días también. Eso constituye el bloqueo, y ese bloqueo afecta la vida del ciudadano y de la ciudadana común porque le impide a la empresa privada, le impide al gobierno, le impide al Banco Central, le impide a PDVSA, le impide a todo el que habita en Venezuela transar libremente como hace cualquier empresa o cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Y por supuesto al gobierno más todavía. Entonces, para poder romper esos mecanismos, o una parte, porque no vamos a decir que todo, es una parte de esos mecanismos que existen en el sistema financiero mundial, que tiene que ver con, por ejemplo, para poder uno pagar algo en Asia, uno tiene que depositar en un banco que tiene un asiento en Estados Unidos o en Inglaterra o en Europa, y luego de ahí le transfieren a esa empresa en Asia. Como las cuentas nuestras han sido bloqueadas ilegalmente en esos países que se han sumado a lo que ellos llaman las sanciones, ya esos mecanismos no los podemos utilizar, tenemos que utilizar otros mecanismos de pago directo. Entonces, hay una cantidad de necesidades desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo e incluso desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que no se pueden trabajar como normalmente se han trabajado antes de las sanciones, que son el bloqueo, y que precisamente la ley antibloqueo viene a empezar a generar, porque no podemos decir que solo la ley antibloqueo lo permitirá. Ella necesita que se desarrollen otros instrumentos, otras leyes, otros reglamentos que serán desarrollados por la nueva Asamblea Nacional y que nos deben permitir en los próximos años, porque un trabajo que vienen haciendo, y ayer o antier alguien me decía, bueno, pero ¿por qué no les bloquean la compra de armas? Decía alguien allí que es parte de los argumentos que a veces usa la oposición. Claro. La primera sanción que tuvo Venezuela por el año 2005-2006, ¿recuerdas tú qué fue? Que le prohibieron a las empresas que vendían repuestos para los F-16, que usan tecnología norteamericana, que nos vendieran repuestos para repotenciar nuestros F-16. Eso fue muy famoso en esa época. Y fue cuando el presidente Chávez, que ya no pudo repotenciar el armamento, que era armamento de tecnología occidental, europea y norteamericana, le tocó irse a hacer convenios con China y con Rusia para poder comprar armamento allá. Estamos hablando de hace más de 14 años. Esa fue la primera sanción que recibimos nosotros. Por supuesto que las sanciones
operan en una parte del planeta y no en todo el planeta. Solo que desde el punto de vista financiero, los Estados Unidos lograron en los últimos 30 o 40 años construir todo un andamiaje en el mundo donde todavía incluso países sancionados como Irán, como China, como Rusia, etcétera, tienen que someterse hasta cierto punto a mecanismos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los grandes bancos del mundo, y eso también les dificulta tanto a ellos como a nosotros el comercio directo entre nosotros. Por eso es que esta ley y otras leyes que nacerán de la nueva Asamblea Nacional nos van a permitir ir rompiendo progresivamente ese bloqueo, que es el que nos impide en este momento, Bueno, como ellos mismos lo reconocen, sí. vender petróleo, cobrar el petróleo, acceder a los 30.000 millones de dólares que teníamos en las cuentas en el mundo y que nos las robaron, el tema de Citgo que nos lo robaron, el tema de Monómeros que nos lo robaron, decía lo del oro, creo que ya lo decían las Sí. reservas europeas. Entonces, todo eso que es lo que en este momento impide al gobierno, al pueblo y al sector privado nacional poder moverse libremente como se mueven en cualquier país libre del mundo. Sí, pero la ley le va a permitir al gobierno hacer esta transacción sin control alguno. Alguien decía que lo que se le está firmando al presidente Maduro es un cheque en blanco. No, ahí hay mecanismos en la propia ley y en la propia Constitución. Eso no es una ley que está por encima de la Constitución, que genera o que anuncia los mecanismos que desde la propia Procuraduría General, Contraloría General, Tribunal Supremo de Justicia, que son los poderes del Estado, que tienen que controlar las acciones del Poder Ejecutivo Nacional, y así está plasmado en la Constitución Nacional, deben revisar una cantidad de medidas que se le está permitiendo al Ejecutivo, digamos que una flexibilidad en el marco de esta, porque es que es muy complicado, Augusto. Tenemos nosotros barcos que vienen llegando al Caribe y unas fragatas de guerra norteamericanas las envían para Houston, y ellos mismos salen y lo anuncian y muestran la fragata y rematan lo que ha comprado Venezuela, y ni le devuelven el dinero a Venezuela, no se lo van a devolver, ni tampoco le devuelven el dinero a nuestros proveedores. Sí, y eso dificulta la posibilidad de comerciar con el mundo. Entonces, hay cosas que nos toca hacer alternativamente a los mecanismos tradicionales, porque es que estamos en una condición de guerra, nosotros no estamos en una situación normal. ¿Te acuerdas de lo del CLAP? Que muchos de los productos venían de México y de repente México dijo, no se puede, se asustaron también. Bueno, es parte. Ellos hace como un mes salieron felicitándose y vanagloriándose de que nos habían quitado 700 millones de dólares que habíamos nosotros colocado en el mercado internacional a través de distintos mecanismos y que ellos detectaron, y eran para comprar alimentos para el pueblo venezolano, y salieron haciendo fiesta porque nos habían robado 700 millones de dólares, que era lo que nos garantizaba en aquel momento todo el abastecimiento hasta diciembre de este año. O sea, es parte de la guerra que nosotros tenemos en Venezuela en y este el momento. caso de Irán, por ejemplo, que ha logrado pasar con algunos buques la gasolina. Bueno, hay buques que son, por ejemplo, de navieras privadas que se asustan, que cobran muchísimo más de lo que le cobrarían a cualquier otro país, que en algún momento sienten demasiada presión y se alejan. Y hay otros que pertenecen a estados, como por ejemplo en el caso de Irán, que son sus propios buques. Una parte utiliza empresas privadas, otra parte ellos mismos. Ha habido y eso se ha dicho, se ha anunciado incluso, hay buques que han tenido que apagar sus radares en alta mar y que han tenido que prácticamente a oscuras llegar a costas venezolanas, a ciegas, hasta un peligro, para que no sean detectados por los radares norteamericanos, porque ahí están las fragatas de guerra colocadas del Comando Sur en el Caribe. ¿Con la ley se va a evitar todo este bloqueo? No estoy diciendo que se va a evitar, estoy diciendo que se van a comenzar a crear mecanismos financieros que nos hagan independizarnos mucho más rápido de lo que es ese sistema financiero que construyó Estados Unidos durante 40 o 50 años y del que nosotros somos signatarios porque pertenecemos al Fondo Monetario Internacional, pertenecemos al Banco Mundial, y los mecanismos jurídicos que tenemos en Venezuela están asociados a lo que era un comercio libre que había en el mundo y que todo el mundo podía comprar y vender libremente, pero con estas sanciones que nos han aplicado, que le han aplicado a Cuba, que le han aplicado a Irán, que le aplican a China, que le aplican a Rusia, que le aplican a Turquía y que le aplican más o menos a 25 países del mundo, este gobierno de Estados Unidos y los gobiernos que lo antecedieron sencillamente están acabando con su propio concepto de comercio libre, con su propio concepto de globalización y con una cantidad de cosas que ellos trataron de acuñar o de venderle en los años 90 y en la primera década de este siglo al mundo entero, y que ahora ellos mismos están retrocediendo porque han visto
que muchos países como Venezuela, con un bienestar económico como el que tuvimos del 2005-2006 hasta el 2012-13, cuando nos montan Dollar Today, cuando nos montan las sanciones, cuando nos montan la orden ejecutiva Sí. de Obama, cuando nos montan el bloqueo internacional y llega a esta Asamblea Nacional, y ese bienestar en Venezuela, en Bolivia, que se acaba de recuperar el gobierno de Bolivia, Sí, sí, y en sí. otros países como China, sencillamente es un reto al modelo que ha impuesto Estados Unidos en el mundo entero, y por eso entonces lanzan sus Así es. sanciones para tratar de frenar a los países del mundo. Bueno, vamos a identificar y ya regresamos con el diputado Jonathan García. Hay gente que está pidiéndole a aplicación del TIAR, ¿no? Mm, Para que hablemos un poquito sobre eso y sobre el tema de las elecciones. perfecto. Ya regresamos. Estás viendo Canal 21. Apago mi teléfono y a mí no me llamen.